Plano inclinado. Los planos inclinados o pendientes son superficies diagonales sobre las cuales los objetos pueden estar tanto en reposo o pueden estar deslizándose o rodando hacia arriba o hacia abajo. Algunos de los ejemplos que podemos encontrar en nuestro entorno son las resbaladillas de los parques, los caminos empinados y las rampas de los camiones de carga. Entonces, pues estos son ejemplos de planos inclinados. Estos planos inclinados son muy útiles ya que a partir de ellos, con su utilización podemos disminuir los esfuerzos o la fuerza que se necesitan para mover un objeto en sentido vertical. Estos planos son considerados como uno de las 6 máquinas clásicas simples. Segunda ley de Newton en planos inclinados. Entonces, cuando un cuerpo se desliza por un plano inclinado con un ángulo de inclinación alfa mediante un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ya sea descendiente o ascendente, entonces el sistema de referencia más útil que podemos utilizar en este caso es el que hacemos coincidir el eje X con la trayectoria de la línea recta que sigue el cuerpo sobre el plano. Entonces, pues aquí nosotros siempre para los, para los ejercicios que involucran fuerzas, siempre utilizamos la segunda ley de Newton y nos basamos en un eje X y en un eje Y, que serían horizontales y verticales. Pero para este caso, ya como tenemos una inclinación dada por este ángulo θ, entonces tenemos que trabajar con un eje paralelo y otro perpendicular a esa superficie de referencia que sería esta que tiene esa inclinación. Entonces, este eje perpendicular vamos a considerarlo como nuestro eje Y el eje paralelo va a ser el eje X. Entonces, en nuestro eje Y, por ejemplo, si tenemos este cubito de aquí, a medida que él se va desplazando, solo va a tener movimiento en el eje X. En el eje Y no lo tendrá. Es por ello que esta sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero, lo que nos quiere decir que está en equilibrio. Entonces, pues ese no se va a mover en ningún momento. Con respecto a las componentes, podemos decir, pues, por ejemplo, esta fuerza que está actuando aquí, que es el peso, siempre la debemos descomponer para que quede una componente en el eje X y otra en el eje Y, perdón, y otra en el eje X. Entonces, vamos a formar un triángulo rectángulo con esas fuerzas que nos interesan para descomponerlas y vamos a utilizar este ángulo en este caso. También podemos utilizar este phi, pero van a cambiar estas igualdades de acá. Entonces, utilizando este ángulo θ, podemos llegar a que la fuerza perpendicular o la fuerza en el eje X, en el eje Y, perdón, va a ser igual al peso por el coseno del ángulo. Y la fuerza en el eje paralelo, en el eje X, va a ser igual al peso por el seno del ángulo. Entonces, con respecto a la normal, podemos decir que siempre es perpendicular a la superficie que ejerce la fuerza. Entonces, en este caso, la normal siempre va a ser perpendicular a la superficie de referencia, que sería este plano inclinado, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Por otro lado, para que no haya una aceleración, un desplazamiento en el eje perpendicular, lo que debe suceder es que estas fuerzas que actúan en esa dirección estén debidamente equilibradas. Entonces podemos observar que las fuerzas que van a actuar aquí en este caso, por ejemplo para el cuadrito, va a ser la normal hacia arriba y el peso en Y hacia abajo. Entonces, pues como no se va a mover hacia arriba y hacia abajo, quiere decir que están en equilibrio. A continuación, pues vamos a realizar un pequeño ejercicio que tiene que ver con las leyes de Newton. Les dice que un bloque de 10 kilogramos se encuentra sobre un plano inclinado con un ángulo de 60 grados a una altura de 18 metros y nos da el coeficiente de rozamiento que es igual a 0,5. Este pues ya sabemos que es una magnitud adimensional. Nos pide que calculemos la aceleración del bloque y la velocidad final, pero pues nosotros solo nos vamos a centrar en el literal A.
Entonces tenemos aquí un diagrama de lo que está sucediendo. Tenemos el cuerpo con todas las fuerzas que actúan sobre él, y acá tendríamos el diagrama del cuerpo libre. También pues el peso lo descomponemos en la componente X y en la componente Y, a partir de este ángulo que ha formado aquí de 60 grados, que ya lo teníamos allá. Entonces, sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. El peso es igual a la masa por la gravedad, y como tenemos la masa y la gravedad también la conocemos su valor, entonces podemos llegar a que el peso es de 98 newtons. Para la componente en X y para la componente en Y también necesitamos del producto. Por ejemplo, para la X necesitamos el producto entre el peso y el seno del ángulo, y eso nos da como resultado 84.87 newtons. Y para el peso en Y necesitamos del peso por el producto entre el peso y el coseno del ángulo. Entonces eso nos lleva a que va a ser igual a 49 newtons. Con respecto al eje Y, para la sumatoria de las fuerzas, sabemos que este no se está moviendo en ningún lado, entonces vamos a utilizar que la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a 0, porque no se está moviendo en esa dirección. Entonces tenemos que las dos fuerzas que actúan son el peso en Y y la normal. La normal va a ser positiva porque está hacia arriba, y el peso, porque está hacia abajo, pues lo vamos a tomar como negativo, que esas van a ser nuestras convenciones. Entonces de esa ecuación podemos llegar a que la normal va a ser igual al peso en y entonces la normal va a ser igual a 49 newtons. Con respecto a la fuerza de rozamiento, sabemos que es igual a mu por la normal, que son los dos valores que ya conocemos, entonces llegamos a que la fuerza de rozamiento es igual a 24,5 newtons. Para la sumatoria en X, pues ya sabemos que como este cubo se está moviendo descendentemente, entonces va a haber una aceleración. Por lo tanto, pues tenemos que la sumatoria de esas fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración. Eh, las fuerzas que actúan son las de rozamiento y el peso en X. Sabemos que el peso en X, como va a favor del movimiento y va a la derecha, va a ser positivo. Y la fuerza de rozamiento, como se opone al movimiento, va a ir negativa. Y nos quedaría esta igualdad de aquí, que Px menos Fr va a ser igual a masa por aceleración. Y allí podemos despejar la aceleración, y como todos estos son valores que ya conocemos, entonces reemplazamos en la fórmula y podemos llegar a que la aceleración es igual a 6,04 metros sobre segundo cuadrado. Y así podemos resolver este ejercicio.